Bienvenidos a este canal llamado Yo te lo platico, donde te compartimos la vida y la obra de los más famosos escritores de México y del mundo. Esta vez queremos compartirte la historia de Franz Kafka, quien después de su muerte alcanzó el reconocimiento y fama mundial. Vamos a una breve biografía de este gran escritor. Franz Kafka nació en 1883 en Praga y fue el mayor de 6 hermanos. Su familia era judía. Su padre era Hermann Kafka, quien poseía un negocio textil. Sus 2 hermanos varones murieron siendo muy pequeños, lo cual le hizo sentirse culpable, ya que había llegado a sentir celos de ellos y en más de una ocasión deseó que no existiesen. Sus 3 hermanas murieron durante la Segunda Guerra Mundial, víctimas del Holocausto. Su autoestima era muy baja debido a que su padre era muy autoritario y su madre muy pasiva. Tuvo la oportunidad de asistir a muy buenos colegios gracias a la buena posición económica de sus padres. Aprendió a hablar en francés, pero ya sabía el checo y el alemán. Desde muy joven empezó a escribir, aunque no contaba con la aprobación de su padre. Al terminar el bachillerato, estudió química en la Universidad de Praga. Al poco tiempo la abandonó y se cambió a Historia del Arte, pero como tampoco se sintió feliz, la abandonó. Poco después, su padre lo obligó a estudiar Derecho. Terminó la carrera, pero su gran pasión seguía siendo la literatura. Después, trabajó en varios bufetes de abogados y en una compañía de seguros. El trabajo le resultaba aburrido, pero por lo menos tenía la tarde libre para escribir. En 1915 terminó su obra La Metamorfosis. También publicó Meditaciones, que contenía pequeños fragmentos en prosa de su diario personal, que demostraban su gran inquietud espiritual. La terrible relación que llevaba con su padre se vio reflejada en su obra La Condena. En 1917 le diagnosticaron tuberculosis y sus visitas a los hospitales se hizo frecuente. En vida, no pudo cosechar el reconocimiento por su obra. Tras su muerte, esto fue posible. Cuando Kafka supo que el final de su vida se acercaba, le pidió a su amigo Max Brod que destruyera gran parte de sus manuscritos, cartas y cuadernos. Pero Brod no hizo caso y consiguió que el padre de Kafka firmara un contrato donde le daba el derecho de publicar de manera póstuma las obras de su amigo, y dedicó toda su vida a engrandecer y a promocionar los trabajos de Kafka. Fue entonces que obras como El Proceso, El Castillo o América fueron conocidas. Kafka murió a los 40 años de edad en 1924. Esta vez te compartimos una obra que inició Kafka, pero que fue terminada por Jordi Sierra y Fabra, en una historia que muestra el gran lado humano de Kafka. La historia se llama La muñeca viajera. Espero que la disfruten. La muñeca perdida, de Franz Kafka. Primer sueño. En este libro, La muñeca perdida, del autor Franz Kafka, relata los sucesos ocurridos en el Parque Stieglitz, en pleno Berlín, Alemania, en el año de 1923. Él empieza su relato describiendo los paseos por el Parque Stieglitz. Él describe que esos paseos son balsámicos y que las mañanas y las tardes son muy soleadas, con árboles verdes, frescos, abundantes, con sonidos muy dulces. Él percibe un ambiente único en ese parque en donde toda la gente camina relajada, muy confortablemente disfrutando de su tiempo en pareja. Franz observa que entre la gente algunos son parejas de personas mayores, otras son parejas jóvenes. Puede ver diferentes tipos de personas que caminan placenteramente por las diferentes áreas de ese parque. Entre estas personas hay soldados, niñeras, trabajadoras domésticas, matrimonios con recién nacidos, personas solteras,
jardineros, vendedores, entre otros. Franz comenta que el parque es como un regalo a la gente que habita cerca de él. Él mismo dice que absorbe toda la energía bonita. Le llenaba el alma ver gente sonriendo entre los árboles y darse cuenta que él es uno más entre tantos solitarios que también disfrutan de ese parque. Él se mantiene observando toda la dinámica del parque Stieglitz, escuchando el silencio que en ocasiones solo se rompía por los juegos de los niños, las voces de sus madres y el cantar de los pájaros, y de repente el llanto de una niña le robó la atención. Franz trató de averiguar qué es lo que le estaba pasando. No parecía haberse caído, estaba llorando solita de pie, desconsolada, y su rostro mostraba mucho dolor. Franz Kafka advirtió que nadie le estaba prestando atención. Él no sabía qué hacer. Era difícil para él decir qué edad tenía esa niña. Podía ver que vestía con pulcritud unas curiosas botitas, blusa con cuello de encaje, un suéter bonito y una falda de holanes. Él pudo ver que tenía una larga cabellera negra tejida en dos bonitas trenzas. Él podía ver que la niña era bonita, como todas las niñas pequeñas, bonitas por ser la primavera de la vida. Franz permaneció de pie, sin saber cómo poder ayudar a la niña, cómo tranquilizarla, cómo. Ella obviamente tendría miedo de hablar con un desconocido. Pensaría que su intención sería tomarla de la mano y echar a caminar con ella. Franz interrumpe sus pensamientos diciendo, eso sería algo muy feo, pero después pensó que sería algo peor aún marcharse y dejarla en esa triste condición en que se encontraba la niña. Su llanto expresaba una tristeza tan profunda que finalmente se detuvo delante de la niña. Al verla de frente y de cerca, notó que la niña tenía el rostro cubierto de lágrimas, y la niña al verlo empezó a llorar más calladamente. Ella le contestó, «Hola». El autor se dio cuenta que no le tenía miedo y prosiguió a preguntarle, «¿Te has perdido?». La niña contestaba, «Yo no», en lugar de decir no. El autor continúa preguntando, «¿Te han hecho daño a alguien?». «¿Dónde vives?». La niña contestó alzando una manita apuntando hacia la izquierda. Franz pensó que la niña había perdido un hermanito, y entonces pensó, ¿cómo es posible que una madre deje solitos a sus hijos en un parque, aunque el parque sea tan tranquilo como lo es ese parque? ¿Qué tal si él mismo era un monstruo o un asesino de niñas? Procedió preguntando, pues si no te has perdido, entonces ¿quién se ha perdido? Ahí fue donde la niña contestó, mi muñeca. Y la niña volvió a empezar a llorar amargamente, sumida en la más profunda de las amarguras. Franz Kafka se sentía inútil, incapaz de poder ayudar. No sabía cómo comunicarse con los niños, y más con una niña que lloraba tan amargamente. Especialmente con esta niña que acababa de perder su juguete más querido. La niña le explicó que mientras estaba jugando, dejó a su muñeca en la banca y al regresar ya no estaba. Franz se dio cuenta de que quien debió haber tomado la muñeca no fue un adulto. En ese momento pensaba que era mejor decirle, «Ok, ya no está, regresa a tu casa». Pero no pudo hacer eso y se preguntaba por qué el dolor infantil es tan poderoso. ¿Por qué es imposible quitarlo de mi mente? Él entonces pensó que la respuesta puede ser sencilla y le dijo a la niña que lloraba incesantemente, «¡Qué tonto soy! ¿Cómo se llama tu muñeca?». Y la niña contestó, «Brígida». El autor prosiguió, «Por supuesto», con una sonrisa de la más conveniente. «Sí, es ella». «Ah, sí, no recordaba el nombre».
Le ofreció disculpas por ser tan despistado, diciéndole: «¿Cómo pude haber olvidado tu muñeca Brígida?» «Es verdad». La niña abrió sus ojos. No podía dar crédito a que ese señor estaba hablando de su muñeca. Él sí mostraba una cara de incredulidad, pero a la vez se veía un halo de esperanza en sus ojos. El autor sabía que él sí tenía una desventaja, su inocencia, pero también sabía que dependía de él, de su habilidad de poder mentir, usando el convencimiento y su aplomo de persona de credibilidad, para contar aquel absurdo que acababa de nacer en su cabeza. Al decirle que su muñeca estaba de viaje, la niña contestó: «¿De viaje?». Franz sabía que cada segundo ganado era un tiempo precioso para conformar la historia en su mente, a la vez que se lo iba comunicando. Le pidió que se sentara para que pudiera explicarle mejor. Franz tenía 40 años, así que él sabía que para la niña él era un anciano. Además, él pensaba que con su salud quebradiza, tal vez probablemente sí lo fuera en realidad. Como ya sabemos, el autor Franz Kafka padecía de tuberculosis pulmonar. Franz volvió a ver a su alrededor y se dio cuenta que nadie los miraba. Nadie prestaba atención a ellos. Prosiguió diciendo a la niña: «¿Cómo pude haber olvidado que recibí una carta que era para Elsie?». De alguna manera trató de conseguir su nombre antes de decirle esto y continuó diciéndole que sí, su muñeca le había dejado una carta que había olvidado en su casa, pero que se la llevaría al siguiente día. La niña preguntó que por qué le había escrito a él, y fue cuando él le dijo que él era un cartero de muñecas. La niña, en su inocencia, le preguntó si acaso los carteros no llevaban las cartas a las casas. Y él continuó diciendo que así era. Los carteros normalmente llevan las cartas a las casas, pero los carteros de muñecas entregan las cartas personalmente a la dueña de la muñeca. La niña hizo bastantes preguntas muy interesantes, preguntando por qué tenía que irse Brígida, a dónde, que por qué su muñeca le escribió a él, que si podía ir a buscar la carta en ese momento. Franz contestó de una manera creíble que su muñeca estaba en la edad de independizarse y de empezar a viajar, a conocer el mundo para conocer la vida y tener un maravilloso futuro. Él sí le contestó que Brígida, su muñeca, nunca se lo dijo, y se apreciaba en sus ojos un intenso dolor por la pérdida de su muñeca. Ella le preguntó a qué hora regresaría al siguiente día con la carta de su muñeca. El autor estaba seguro que la niña al siguiente día despertaría con una sola idea en su mente, de que por la tarde estaría esperando al cartero que le llevaría la carta de su tan apreciada muñeca. El autor vio alejarse a la niña, la siguió con su mirada hasta que la niña desapareció, pero no de su mente. Solo hasta en ese momento, Franz Kafka se dio cuenta de lo que acababa de hacer y se preguntó cómo iba a hacer eso, dándose cuenta que acababa de meterse en un lío espantoso, pensando que con los niños no se juega. De no llevar esa carta, la niña quedaría con el alma traumada, pensando que su muñeca la había abandonado. Franz se dio cuenta que si él no regresaba al siguiente día con la carta prometida, él sí jamás volvería a creer en la naturaleza humana. De repente se dio cuenta de que estaba en juego una esperanza, algo muy sagrado en esta vida. De repente empezó a sentir gran nerviosismo. Se decía: yo soy un escritor, pero nunca he sido escritor de carta de muñecas. Esa tarde Franz Kafka salió del parque Stieglitz más tarde que de costumbre. Franz iba muy meditabundo, con una gran responsabilidad a cuestas, pensando en Elsie, en Brígida y en el primer destino de su viaje, sin saber cómo iba a lograr salir de ese problema, entregando la carta de la muñeca viajera
al siguiente día en las manos de Elsie. Una vecina, quien era la señora Herman, tenía una hija de la edad de Elsie y entonces pensó que sería buena idea intercambiar algunos puntos de vista con la niña para tener más claro cómo elaborar la carta de Brígida que le sería leída a Elsie al siguiente día. Cuando el escritor tocó la puerta de su vecina y ésta abrió, no había mucha simpatía en sus ojos, aunque sí algo de curiosidad. Se sabía que el señor en cuestión estaba enfermo y que vivía con una joven de nombre Dora, quien no era su esposa, ya que el padre de ésta no autorizaba esa relación. Por tanto, cuando el escritor tuvo enfrente de sí a su vecina, procedió a preguntarle si se encontraba su hija, pues deseaba hacerle algunas preguntas. La señora Herman negó que su hija se encontrara en casa. Con evidente contrariedad, le formuló una segunda petición, que le permitiera por un momento una muñeca de su hija. La señora, doblemente sorprendida, le preguntó: ¿para qué necesita usted una muñeca de mi hija? Kafka le respondió que necesitaba examinarla solo por un momento. Después de desaparecer, volvió en cuestión de segundos con una muñeca que no parecía ser la favorita de la niña, más bien la abandonada en el fondo del ropero. Le formuló algunos cuestionamientos y la señora apuntó algunas otras precisiones. Devolvió la muñeca y agradeció la atención al prestársela. Ambos se despidieron y la señora Herman desapareció tras cerrar la puerta de su departamento. Cuando apareció en su piso, no tuvo que usar su llave, pues Dora, nada más escucharlo, le abrió la puerta y lo recibió con un cálido abrazo. Intercambiaron unas cuantas palabras, pero ella pudo advertir la expresión de su cara, esa expresión que le anunciaba la urgencia de sentarse frente a sus folios en blanco en el escritorio para arrancar sus pensamientos de su mente y dejarlos plasmados en un papel. Solo acordaron que ella le avisaría en el momento que la comida estuviera lista para sentarse a comer y él siguió de largo hasta su estudio. Al sentarse frente a su escritorio, aspiró profundamente y, como queriendo invocar la imagen y el espíritu de Brígida en voz alta, repitió su nombre. Al día siguiente, sentado otra vez en la banca del parque, advertía que de pronto el tiempo parece detenerse. Las manecillas del reloj se movían tan perezosamente que parecía que su paciencia estuviera a punto de abandonarlo. Al tiempo que recordaba lo que Dora le había dicho cuando él le platicó lo que había sucedido en el parque y lo que había hecho para callar el llanto desesperado de la candorosa Elsie. Y el tiempo seguía su lento transcurrir. Ya faltaba menos para que el reloj marcara la hora que la niña le había indicado con sus pequeños deditos. Sin embargo, ese es el tiempo que parece más difícil de soportar, el que más incertidumbre causa. De pronto, en ese discurrir del tiempo, empezaron a asaltarlo muchas dudas. ¿Qué tal si la madre se entera del incidente y le impide acudir a la cita? ¿Qué tal si malinterpreta las buenas intenciones del escritor? ¿Qué tal si ya le había dado aviso a la policía? Y sí, esos momentos, los últimos, eran de una gran incertidumbre. Era un día muy soleado y cálido, más aún que el día anterior. Observó todo a su alrededor y se le antojó todo más plácido y lánguido. Después, observó que se sentía muy bien, que sentía ese extraño bienestar, que acudía a él después de una larga jornada de trabajo enfrente a su escritorio escribiendo. De pronto, cuando su vista volvió a fijarse en el punto en donde Elsie desapareciera el día anterior, la niña se hizo visible. A lo lejos se encontraba y poco a poco fue ganando volumen a medida que se acercaba corriendo hacia él. Vestía de forma distinta,
pero igual de primorosa como el día anterior, solo que esta vez llevaba su cabello suelto. La niña, al verlo sentada en el banco, siguió su paso a su ritmo. Ella estaba segura que su cartero estaría ahí pasara lo que pasara. Al llegar frente a él, jadeante por la carrera, le formuló una sola pregunta. ¿Trajo la carta? Y él respondió, sí. Al escuchar estas palabras, la niña se sentó a la derecha del escritor y con su pequeño rostro de expectación esperó a que éste le mostrara la tan esperada carta. Kafka fue consciente por un momento de lo peculiar de la situación y se preguntó qué pensarían sus allegados al conocer esta historia. No pudo evitar sentirse un poco ridículo. Entonces sacó la carta de la bolsa de su saco y él le señaló las letras inscritas en el sobre que decían que esa carta era para Elsie y se la debía entregar a ella. Cuando la niña la vio, la tomó en sus manos, al tiempo que Kafka le señalaba el remitente, el cual procedía de West End, Londres. La carta estaba totalmente rotulada, sellada y timbrada, como si efectivamente hubiera llegado de ese país. La niña se asombró y a continuación exclamó y preguntó, ¿Londres? A lo que el escritor le respondió que sí. Efectivamente, Brígida se encontraba en la capital de Inglaterra. La niña dudó qué tan lejos se encontraba ese lugar y Kafka le aclaró que estaba lejos. La niña se preguntó a continuación, ¿qué hacía ahí Brígida? Y el escritor le respondió que lo ignoraba, pues no había abierto la carta. La niña le preguntó si podía abrirla y él le dijo que era suya y podía disponer de ella. Entonces la niña la abrió con total cuidado y una vez que la tuvo entre sus pequeñas manos, intentó leerla, pero fracasó en su intento y se la entregó a su cartero de muñecas pidiéndole que se la leyera. Kafka se aclaró la voz y con un tono amistoso y cariñoso empezó a leerle la carta a Elsie, que decía así: Mi querida Elsie, te ofrezco disculpas por haberme marchado de forma tan repentina y sin avisar. Sucede que a veces actuamos de modo tal ante nuestros instintos que sin querer lastimamos a los seres que más amamos. ¿Te ha sucedido lo mismo con tu mamá, verdad? Verás, las despedidas suelen ser tan tristes que no quería causarte llanto, ni tampoco quise que me vieras llorar a mí al tener que despedirnos, y menos quería que me impidieras irme, pues como ya te dije, tenía que hacerlo. Te quiero mucho, Elsie, y no habría resistido verte llorar. Mientras la iba leyendo, el cartero de muñecas miraba a la niña de reojo y ella con su rostro grave y atento seguía la lectura del cartero de muñecas mirando hacia el suelo. Me tranquiliza saber que leer esta carta te va a hacer entender y te alegrarás por las dos, de que estamos y estaremos siempre bien. Elsie, sabrás que la vida te exige marchar siempre hacia adelante, no perder cada momento y cada oportunidad que te brinda. Los seres en la faz de la tierra estamos conformados de sentimientos y de emociones que iremos aprovechando a cada paso. Son la chispa de nuestra vida. Después de estos años contigo, soy una muy feliz muñeca porque estoy llena de energía. Deberás estar muy feliz, pues todo esto, nada más y nada menos que te lo debo a ti, por todo lo que me cuidaste, enseñaste y me quisiste. Todo esto me ha convertido en una buena muñeca y hoy estoy preparada para iniciar una nueva vida, gracias a ti. Y aunque es doloroso por la separación, hoy soy una muñeca libre y feliz. De pronto la niña interrumpió al cartero de muñecas
señalando que tenía la certeza de que Brígida no volvería jamás. Y aquel, tratando de no ser brusco, asintió y le expresó que estaba de acuerdo. Ella no regresaría porque gracias a Elsie tenía toda la fortaleza para ser feliz. El escritor continuó leyendo lo que Brígida le contaba de Londres, que era una ciudad muy bonita, que se encontraba en Piccadilly Circus, que había paseado en barco por el Támesis y que había caminado por Trafalgar Square para concluir en la noche en una obra de teatro en el Soho. Al concluir la carta, le preguntó a la niña su parecer y ella aparentemente libraba una lucha en su interior, entre su desconsuelo por no tener a Brígida a su lado y la felicidad y ecuanimidad que ella manifestaba en sus cartas. Al final, todo indicaba que la muñeca era muy feliz y Elsie tenía constancia de eso. Pero de pronto le asaltaba la duda al estar alejada de ella. Entonces, Kafka tuvo que hacer acopio de su gran experiencia como cartero y encontrando las palabras adecuadas le dijo: hay muñecas que por miedo nunca se van de viaje, pero no es por amor, es por miedo. Y el miedo, querida Elsie, es un sentimiento que no debemos albergar en nuestro corazón, pues impide que la libertad se manifieste en nuestra vida. El que tiene miedo no vive. Velo de esta manera. Brígida aprendió de ti a no tener miedo y a enfrentarse a la vida con valor porque tú se lo enseñaste. Y eso, Elsie, te debe de hacer sentir muy orgullosa. Elsie le contestó que estaba orgullosa, pero que era muy difícil no tenerla cerca. La noche anterior la había echado mucho de menos, pues no había podido abrazarla al anochecer. En la mañana no habían podido jugar como siempre acostumbraban. Además, le externó su temor de contarle todo a su mamá, pues ella fue quien le había regalado a Brígida desde su nacimiento. Después le preguntó por su familia. Sí, por la familia de su cartero de muñecas. Y si alguna vez él había tenido una muñeca que se había ido de viaje. A lo que Kafka le contestó que había tenido un soldado de plomo que se había ido a los polos, a Alaska, y al parecer también había recorrido algún lugar del lejano oriente. Y de pronto, Elsie lo bombardeó con la pregunta más inesperada para Kafka. ¿Y yo podría escribirle a Brígida? Un Kafka, angustiado, sin saber qué responder de pronto, solo atinó a contestar que no sería posible, porque Brígida no se quedaría a vivir en Londres, puesto que era una muñeca viajera. A continuación preguntó cuál sería su siguiente destino y acordaron averiguarlo en la siguiente carta. Acordaron verse en el mismo sitio al siguiente día y por primera vez Elsie le regaló una linda sonrisa al escritor. El escritor, totalmente contraído, llegó a su casa. Acababa de aceptar internarse en un camino peligroso. Una segunda carta representaba una gran implicación. Sería un puente y un camino sin retorno, pues ignoraba cuántas cartas serían necesarias para que Elsie fuera feliz y su curiosidad infantil satisfecha. Cuando se encontró con Dora al abrir su puerta, ésta le preguntó cómo le había ido con la niña y él solo le respondió: bien. Ella lo abrazó y lo besó con ese amor que tiene una mezcla extraña de cariño y admiración.
De pronto le soltó: «Existe un problema». Ella, con cara de incredulidad, le preguntó: «¿Cuál?». Y sin más, el escritor le dijo: «Tengo que escribir otra carta». «¿Pero por qué? ¿Qué pasó?». «Porque Elsie no podrá jamás escribirle a Brígida, ya que está siempre viajando. Y entonces Elsie espera saber cada vez cómo le va a su muñeca en su nuevo destino». Cuando Dora escuchó estas palabras, abrió más los ojos y le increpó: «Yo juraba que seguirías escribiendo tu libro después de este día». A lo que Kafka le respondió que en esas circunstancias no tendría cabeza para nada más, que los viajes de Brígida ocuparían todo su tiempo y toda su mente, hasta ver satisfecha la curiosidad de Elsie. Por segunda ocasión, el cartero de muñecas se sitúa en su banca del parque, dispuesto a esperar a Elsie, que apareció antes del tiempo acordado. Una vez situada frente a él, le preguntó lo que tanto había esperado: «¿Hay carta esta vez?». Él le respondió que sí. Entonces ella volvió a cuestionar: «¿De dónde viene?». «De París», contestó el escritor. «París», repitió ella con extraña alegría, por lo que el escritor le preguntó si sabía dónde estaba, a lo que ella contestó que sí, que sus padres acababan de viajar a esa ciudad. Cuando el cartero le entregó la carta, ella la observó y vio que procedía de Les Champs-Élysées, París. Después la abrió con la misma pulcritud que la primera vez y se la regresó al escritor para que se la leyera. Y esta vez la carta comenzaba así: «Querida Elsie, quiero decirte que el azul del cielo de París es muy parecido al color de tus ojos y que las nubes se parecen a los duraznos de tus mejillas. No podrías creerlo. He navegado por el Sena, visité el Museo del Louvre, he paseado por los Campos Elíseos y subí a la Torre Eiffel. ¿Quieres escuchar todo lo que he vivido?». Ella alegremente respondió que sí. Kafka ahora estaba seguro. La incertidumbre y duda que lo invadió el día anterior habían desaparecido y hoy leía la carta disfrutando cada aventura de Brígida. Esta era muy aventurera. No solo disfrutó de la cultura, también se interesó en la vida nocturna de París, asistiendo al Moulin Rouge a ver los bailes. Recorrió los puentes, cenó en Maxim's, fue a la ópera. Además, se dio un tiempo para hacer algunas compritas y por la noche durmió en el elegante Hotel George V, el más importante de Francia. Y entonces, al final de la carta, le expresó su deseo de que el señor cartero fuera amable y bueno. Al decir esto, Kafka se fijó en la niña y ella sentía con su cabecita. También agregaba recomendaciones como: «Espero te estés portando bien, que comas bien, espero que no estés haciendo enojar a mamá». Por lo que Elsie dio un respingo y le dijo al escritor que más bien esas recomendaciones parecían ser de su madre. El escritor de pronto pensó que quizá se había pasado un poquito con esto último. Después la muñeca se despidió. «Te quiero mucho, Elsie, tu amiga Brígida». De pronto, una niña más o menos de la misma edad que Elsie la invitó a jugar. Ella se guardó la carta y se despidió, no sin antes concertar su cita para el día de mañana. De noche, ya en su cama y no logrando conciliar el sueño, el escritor pensó en su amigo Max Browne y en la petición que le había hecho. Pensó en la carta que ese día había escrito para Elsie. Esta vez procedería de Viena. Y de pronto lo asaltó la duda de que quizá hubiera salido muy aburrida o quizá le hubiera faltado algo. Tuvo el impulso de levantarse a reescribirla hasta que decidió dejarla así.
Y entonces su imaginación empezó a volar para la siguiente carta. ¿De dónde sería la siguiente carta? Y entonces pensó en Venecia. Imaginó a Brígida en San Marcos, en un vaporetto. La hospedaría en el Danieli. ¿Y después? Después Brígida andaría en Moscú, se iría para España. Después recorrería Grecia. Bueno, Brígida recorrería los 5 continentes presenciando todas sus maravillas y su exotismo. Dora se dio cuenta que no podía conciliar el sueño y le preguntó si quería un té. Él se disculpó y le dijo que ya se dormiría, que no necesitaba nada. Entonces se volvió a sumir en sus pensamientos y evocó el dulce, rendido y sincero beso que él sí le había dado al despedirse esa tarde, en señal de agradecimiento, y se preguntó, ¿por qué los besos de los niños eran tan especiales? ¿Será porque en un momento dado su pureza te sorprende y el afecto tan desinteresado que te brindan va contrario a toda conciencia y a toda lógica de los adultos? Pensó que un niño podía destruir con su sinceridad, pero lograba derribar el muro más grueso de la conciencia con su desparpajo. Entendió que si alguien se enteraba de esta aventura en la que se había internado, sin pensarlo ni esperarlo, lo encerrarían más rápido que pronto en un manicomio sin mayor investigación. Volvió a revolverse en su cama y esta vez sin consultarlo, Dora se levantó diciendo que le prepararía un té de tila para que lograra conciliar el sueño. Se lo dijo dirigiéndose a la cocina, más dormida que despierta. Tercera ilusión. El largo rumbo de la muñeca viajera. Habían pasado 2 semanas y ya había escrito 14 cartas. Resulta que Brígida viajaba por el mundo a una velocidad increíble y sus aventuras eran hermosas. Pero lo más fascinante para Kafka era cómo la pequeña Elsie escuchaba cada historia, mostrando en su carita el asombro y la alegría. Brígida había viajado por el desierto del Sahara, subida en un camello, había llegado a la India, había conocido la muralla china, había nadado en el Mar Muerto, había escalado el Himalaya, había volado en globo. También había visitado Pekín, Tokio, Nueva York, Bogotá y México. Brígida iba de un continente a otro en un santiamén. Kafka estaba maravillado, aunque tuvo que comprar diferentes sellos usados en una filatélica. La compañera de Kafka realmente admiraba la dedicación depositada en ese empeño. Kafka sabía que el primer dolor de la niñez era muy amargo, y él sí nunca habría olvidado a su muñeca. Sin embargo, ahora la pequeña escuchaba las aventuras de Brígida con orgullo. Al día siguiente, Kafka se extraña de que Elsie no hubiese llegado. Ya pasaban 10 minutos y esa tardanza no era habitual. Qué tristeza sentía Kafka de pensar que Elsie hubiese perdido el interés en las cartas de Brígida. Volteaba a la izquierda, luego a la derecha y nada. No veía por ningún lado a la niña. Kafka recordó el contenido de la nueva carta, donde Brígida le contaría su hazaña navegando por el Nilo y llegando hasta las pirámides de Egipto. Pasaron 15 minutos, 20 minutos. Se disponía a irse cuando de repente la vio correr hacia él, donde él se encontraba, y el corazón le volvió al cuerpo. Elsie se disculpó, diciendo que había llegado tarde porque su madre se encontraba un poco enferma, y con gran interés le preguntó al señor cartero de dónde sería la carta de ese día. Después, Kafka se va a su casa, dándose cuenta que el mapa del mundo era muy pequeño, pero las ilusiones no tenían límite, y Brígida representaba la inexistencia de fronteras, donde no había problemas con las razas, los idiomas y las distancias. Por la noche,
Kafka se encuentra escribiendo la siguiente carta, cuando Dora le dice que le encantaría conocer a Elsie, pero Kafka le dice que quizás no fuese una buena idea. Kafka abrazó a Dora. Era una mujer muy hermosa. A veces recordaba a sus antiguas novias, pero realmente ninguna se podía comparar con Dora. Dora era una profesora de hebreo, quien estaba dedicada a Kafka en cuerpo y alma, apoyándolo en el duro camino hacia la muerte. Dora le pregunta a Kafka, ¿hasta cuándo será el cartero de muñecas? Él se quedó pensativo, recordando el dolor de esa mañana esperando por 20 minutos a la niña. Kafka sabía que no podría prolongar por mucho tiempo el escribir las cartas, aunque ese trabajo le diera tanta felicidad. Dora estaba preocupada por él, ya que el invierno podría ser duro para su salud, pero Kafka encontraba fuerzas con la convicción de que era hermoso procurar la felicidad para alguien más. Dora le dice que está segura que Kafka ve en Elsie a la hija que nunca tuvo, a lo que Kafka le pregunta, ¿cuánto tarda en crecer una niña? Y le comenta la pregunta que la niña le había hecho esa mañana, que dónde estaban las demás cartas que un cartero debe de repartir. ¿Y qué le contestaste? Dijo ella. Bueno, le respondí que el trabajo estaba abajo y que solo tenía otra niña más a quien entregarle cartas. Pero me preocupa que pronto me pregunte cómo le hace Brígida para viajar, cómo consigue el dinero. Dora le sugiere que le diga que ha encontrado oro o que pronto se casará. Kafka la miró en silencio. Ellos también habían planeado casarse para evitar las habladurías de la gente, pero sabían que el padre de Dora nunca aceptaría que se casara con un escritor jubilado anticipadamente debido a su enfermedad, detectada en 1917, casi 6 años atrás, tuberculosis pulmonar. Dora le pregunta a Kafka si las muñecas se podían casar, a lo que él responde que Brígida es capaz de cualquier cosa. Era escritor, por lo tanto, tenía que encontrar un final espectacular para la muñeca viajera. Abrazó a Dora, apoyando su cabeza en su pecho, sintiéndose tan protegido por ella. Al día siguiente, sentados en el pasto, Elsie escuchaba la nueva carta de Brígida. Brígida se encontraba en Tanzania haciendo un safari. Le platica a Elsie que no ha sido capaz de matar a un león o a un elefante, ya que no podría destruir una vida, y porque son animales muy hermosos que viven en la maravillosa libertad de la naturaleza. Le dijo a Elsie que debíamos de cuidar nuestro mundo, ya que sería el legado que le dejaríamos a los demás. Kafka, o el señor cartero, se cubrió la boca para carraspear. El ambiente se cubría de humedad, llenando sus pulmones. Las nubes estaban negras. Volvería a llover. Pero en Tanzania brillaba el sol de la mañana. Brígida le hizo ver a Elsie que ya eran 17 cartas que le enviaba, donde le había contado todas sus aventuras y que había descubierto que los sueños eran la base de la vida, que ahora era libre porque ella le había dado su libertad, pero que si algún día dejaba de escribirle, quizás se debía a que había crecido y debería de seguir el camino que la vida le otorgara, y que lo hermoso de crecer era que cada día pasaban cosas nuevas, pero que lo más importante era saber que la una sin la otra nunca hubieran llegado tan lejos, que cada día vivirían en la memoria de la otra hasta la eternidad, y que quiere que sepa que el futuro no es un problema por resolver, sino un misterio por descubrir. Kafka miró por el rabillo a Elsie para darse cuenta que sonreía. Se estaba acercando el fin de esa maravillosa aventura. Al día siguiente,
Kafka llegó 15 minutos tarde, pero a Elsie no le importó esperarlo. Solo estaba ansiosa porque la nueva carta le fuera leída. La mañana era hermosa y clara, y Elsie lucía un lindo vestido azul. La pequeña se dio cuenta que el timbre era de Tanzania y dijo: «Señor cartero, Brígida sigue en Tanzania». Kafka le contestó que era raro que Brígida se quedara 2 días en el mismo lugar. Y Kafka empezó a leer, poniendo mucha atención en lo que reflejaba la cara de Elsie. Brígida le dice que tenía tanta felicidad que quería compartirla con ella. El motivo de esa felicidad es que Brígida se ha enamorado. Elsie abrió muy grandes sus ojos mostrando su sorpresa y felicidad, y de inmediato quiso saber el nombre de él. Kafka siguió leyendo, y entonces escuchó que se llamaba Gustav, y que era un explorador, y que la había salvado de morir a causa de un elefante. Le dijo que Gustav era alto y hermoso. Elsie estaba feliz porque Brígida era feliz. Si Kafka hubiera tenido una hija, le hubiera gustado que fuera como Elsie. Eso sin duda. Elsie pensaba que su muñeca se había enamorado y que la vida era perfecta. Una vez terminada la carta, Elsie se despidió del señor cartero y se fue feliz. Kafka permaneció sentado unos minutos más, saboreando su trabajo tan bien hecho, convirtiendo esa correspondencia tan inusual en algo normal y familiar. Ya se iba, cuando de repente una mujer muy atractiva y elegante se acercó. «Señor, soy la mamá de Elsie. ¿Es usted el señor cartero de muñecas?». Kafka sonrió apenado y asintió. La dama le preguntó si podían hablar por un momento, a lo que él dijo que sí. La dama le dijo que había leído las cartas y se presentó. Se llamaba Berta. Él respondió: «Franz Kafka». Berta le comentó que la noche anterior él se había dicho que Brígida estaba triste y que parecía preocupada, y de su viaje por Tanzania. Su madre le pidió que le enseñara la carta, y aunque en un principio él sí dudó, finalmente dejó que la leyera, y luego había leído todas las cartas. Kafka se sonrojó, diciéndole que de seguro pensó que era una locura. Berta le dijo que había decidido seguir a su hija para conocer al cartero de muñecas, y le preguntó si era escritor. Él dice que sí, pero que el trabajo de cartero de muñecas había sido el mejor trabajo de su vida y el más importante. Berta dijo que sus cartas eran simplemente hermosas y que le gustaría saber cómo terminaría la historia. Kafka le dijo que aún no sabía, pero que ya tenía un plan. Le comentó que la carta de ese día era para comentarle a Elsie que se había enamorado. A Berta le agradó la noticia, diciendo que era un final feliz. Cuarta sonrisa. El regalo. Kafka miró lo que había escrito, obras que estaban detenidas. Él se veía en esas cuartillas escritas de su puño y letra. Ahí estaba su alma, en sus letras, el verdadero corazón de cualquier escritor. Y sin embargo, lo único que había tenido en las últimas semanas que era importante para él eran las cartas de Brígida a Elsie. Esas novelas detenidas jamás saldrían al conocimiento público ni serían testimonio de su paso por la vida y por este mundo. Él sentía desolación, pues no eran buenos tiempos en ese entonces, ya que la Gran Guerra se sentía en Alemania y no veía con esperanza el futuro. Solo veía un futuro esperanzador en esos niños y niñas como Elsie, que crecían fuertes y felices.
teniendo muñecas como Elsie, que les contaran sus viajes por el mundo y los amores que podrían vivir. En ese momento vio a Dora, quien dormía plácidamente. Él no quiso interrumpir su sueño y solo llevó su mano por su rostro, observando sus labios, sus cejas, sus pestañas y su pequeña nariz. De no ser por la cercanía con Dora, de la proximidad que ella representaba, de poder escuchar su respiración pausada, no sabría qué hubiera sido de él en esos momentos, pues sentía cómo la vida se le iba poco a poco entre sus manos. Cerrar los ojos y retener su imagen en la mente era su mejor medicina. La última carta había sido escrita. Brígida pondría fin a la historia. Le diría adiós a Elsie, por el bien de la niña. Pero, ¿qué pasaría con él? Elsie, al recibir la carta, mencionó que era muy larga, y en efecto, Brígida tenía mucho que contar. La niña recibió los 3 folios, y Kafka en ese momento percibió un aroma, una fragancia limpia, perpetua. Él sabía perfectamente lo que la carta decía, habiéndola reescrito tantas veces. Preguntó a la niña si estaba bien, a lo que ella respondió que sí. Kafka comenzó a leer la carta. La muñeca iniciaba diciendo: «Querida Elsie», y así iba relatándole que no era fácil para ella decirle lo que iba a hacer, que lo que más deseaba era compartir con ella la felicidad que sentía y hacerle saber lo cercanas que se habían sentido durante las 3 últimas semanas, como nunca antes. La muñeca le dijo a Elsie que ella sabía que su felicidad también era la felicidad de ella, y que cuando le comunicara la noticia quería que cantara y riera con ella. Elsie, quiero que sepas que me he casado con Gustav. Ya somos esposos. Quiero contarte que tuvimos una ceremonia hermosa, acompañada de la tribu de los Masal, entre elefantes, jirafas, gacelas, cebras y otros animales que formaban parte de la boda, ahí en plena sabana. Espero que comprendas que Gustav es la persona más maravillosa que he conocido después de ti, y que en algún momento tú entregarás tu corazón también a un joven con el que desearás estar toda la vida. Gustav y yo queremos formar una familia. Queremos tener una hija, a la que llamaremos Elsie, porque será tan preciosa como tú. Esto, querida Elsie, no hubiera sido posible sin tu amor. No podría ser libre y feliz si no me hubieras hecho libre y feliz. Te llevo en mi corazón siempre. Así se despedía su muñeca. Kafka se detuvo un momento, mientras escuchó cómo la niña suspiraba, aún sin conocer todavía su reacción. Él le preguntó: «¿Qué te parece?», a lo que la niña contestó que estaba muy contenta. «¿De verdad?», le dijo. «¿No te importa que...?». La niña lo interrumpió contestando: «No. ¿No te parece que esta es la carta más bonita de todas?». «Es muy especial», contestó Kafka. La niña le preguntó: «¿Verdad que es la carta más hermosa que usted jamás haya leído?». Y él afirmó con gran decisión: «Puedes estar segura». La niña le expresó lo siguiente:
Brígida ya no estará sola. Gustav la hará muy feliz. Se expresaba como una personita mayor, con tanta elegancia, como si estuviera en un café hablando con unas amigas. Kafka pensaba mientras tanto: ojalá no hubieran más guerras, ni estos días difíciles que tenemos. Ojalá el futuro fuera de Elsie y de todas aquellas Elsies que podrían crecer en un ambiente de esperanza. La niña le preguntó: ¿qué le pasa? ¿Por qué se rasca los ojos? ¿Le duelen? Él respondió: nada, disculpa, se me ha metido una brizna. Por frotarme uno, se me ha irritado el otro ojo y me pica. Ella contestó: tiene los ojos rojos y húmedos. ¿Seguirás leyéndome la carta? Por supuesto que sí. Adelante entonces. La niña se acomodó, le apretó el brazo con mucha fuerza, mientras él localizaba el punto donde se había quedado. En ese momento, Kafka se sentía como vacío de la mente, del alma, hasta del estómago, con sensaciones rebotando por todo su cuerpo. ¿Qué le faltaba a la historia? ¿Por qué algo le decía en su interior que se detuviera un momento? ¿Por qué se comportaba como si le hubieran arrancado el espíritu? Así que te has despedido, le dijo Dora. Sí. ¿Cómo se encontraba ella? Me abrazó, me dio un beso en la mejilla y me dijo: nunca te olvidaré. Tenía que haberla conocido. Tenía que haber ido al parque. Has dado vida a una gran fantasía, querido. Kafka respondió: no. Lo único que hice fue dar esperanza a un ser humano. Hubiese sido muy triste una Elsie desilusionada por la pérdida de su muñeca. Todo esto quería contarle a Dora, que había llorado, pero no podía. Se sentía tan ridículo, pero al mismo tiempo tan bien consigo mismo, a pesar de que todavía le faltaba la última pieza de la historia. Tendrás que bajar al parque a una hora diferente, le dijo Dora. Además de quien lee las cartas, soy su amigo. Ya no, le respondió. Eso será distinto. Si te ve, se acordará de Brígida, y lo que necesita es dejarla en su memoria, quieta, mientras su vida transcurre. Dora, qué bien interpretas las personalidades infantiles. A lo que ella respondió: bastante. Para dar clases se necesita mucho ingenio, tanto ingenio como el de un escritor. Dora le dio un beso en la frente y lo dejó solo, con sus pensamientos, por un momento. Mientras estaba solo, susurró para él mismo: vamos, piensa, ¿cuál sería el cierre de la historia? Ese broche de oro. Y recordó las palabras de Elsie: Brígida ya no estará sola y será feliz con Gustav. Es la infancia, pensaba, donde es tiempo de creer en muñecas, donde hay finales felices. ¿Cuál sería el final
feliz de esta historia, con una muñeca viajera y una niña que había recuperado la tranquilidad y la esperanza gracias a esas 3 semanas de cartas hermosas. Habló en voz alta. Mientras él pensaba y decía estas palabras en voz alta, Dora le preguntaba si regresaría a ese libro que tenía en espera. ¿Regresarás a ese manuscrito? ¿Sí me has oído? Vamos, ¿volverás al libro? Mientras Kafka estaba sumido en sus pensamientos. Más tarde llegó al parque. La inspiración final había surgido apenas 2 horas antes. Caminaba con un paquete bajo el brazo. Vislumbró la banca donde siempre se había sentado con Elsie. Día a día. Estaba vacía. En ese momento, Kafka recordó la mañana en que daba un paseo y escuchó el llanto de Elsie. Ese llanto que le había roto su equilibrio, llevándolo a la historia más increíble de su vida. Observó nuevamente todo y volvió a tener las sensaciones y los pensamientos que tuvo en ese momento. Todo parecía igual que 3 semanas antes, pero con una sensación muy distinta. De pronto, Elsie estaba ahí, jugando con 2 amigas. Ella no se percató de su presencia, hasta que una de las niñas lo miró. Entonces Elsie volteó la cabeza y sus ojos se iluminaron. Ella exclamó: ¡Señor cartero! Y Kafka, sosteniendo aquel bulto con un brazo, usó el otro para detener la carrera que llevaba la niña. Hola, Elsie, le dijo. Y la niña preguntó si había ido a traerle una carta a alguien. Él respondió: a ti. La niña preguntó: ¿a mí? Él le mostró un paquete y la carta. El rostro de la pequeña mostraba asombro mientras preguntaba: ¿qué hay en ese paquete? Él respondió: no lo sé, apenas llegó esta mañana. ¿De quién es? De Brígida, contestó. La niña esbozó una sonrisa en sus labios nuevamente. Había luz en su mirada. Tomó el paquete entre sus manos y dijo: pensé que no escribiría más. ¿Qué hago? Ábrelo, le dijo. Comenzó a quitar el papel de colores con el que se envolvía esa caja y se comenzó a asomar una caja de cartón. Elsie apenas pudo decir: señor cartero, y miró una muñeca de porcelana muy hermosa. Tenía cabello rubio, hermosos ojos y un vestido rojo. Elsie apenas si podía hablar. Es preciosa. Sí, lo es. Y en ese momento, la escena pareció congelarse por un instante. La niña, viendo esa hermosa muñeca, y Kafka contemplándola. El tiempo se detuvo. ¡Qué cuento más hermoso! ¿Se imaginan lo que hubiese sucedido si Max Brod
¿Hubiese hecho caso del pedido de Franz Kafka? Nos hubieran privado de obras maravillosas. Por ahora, llegamos al fin de esta transmisión. Maite, Sanedit, Euni y yo, Alondra, te agradecemos tu atención. Si te ha gustado, te pedimos tu like, que te suscribas y que compartas. Nos despedimos con una frase de Kafka. Los sueños son la base de la vida. Hasta pronto.